Vale, vamos a desgranar esto. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis detallado. Hola, ¿qué tal? Una inmersión completa, digamos, en las fuentes que hemos recopilado para intentar entender qué está pasando exactamente en la frontera del entretenimiento digital interactivo ahora mismo. Sí, porque el tema de hoy tiene tela. Totalmente. La sesión de hoy gira en torno a un título que está dando muchísimo de qué hablar. O sea, nos obliga a replantearnos qué busca realmente el público al encender una pantalla. Nos vamos al siglo XIII. Exacto. Nos adentramos de lleno en las estepas del siglo XIII con The Legend of Kew Mori. Es un juego independiente que acaba de salir del horno, lanzado en formato de acceso anticipado el pasado 3 de marzo de 2026. Hace nada, vamos. Hace nada. Y para llevar a cabo esta misión y desentrañar este fenómeno, tenemos sobre la mesa una pila de material fascinante directamente extraído de la tienda de Steam. Que hay muchísimo material, por cierto. Muchísimo. Contamos con las extensas notas oficiales de los desarrolladores, que son los estudios Asir Interactive y 19 Games, respaldados por la editora Mindscape. Y además de eso, hemos revisado las especificaciones técnicas completas y, bueno, la joya de la corona. Las reseñas. Las reseñas, sí. Opiniones y acalorados debates reales de la comunidad de jugadores que ya están explorando este universo. Que es donde de verdad se ve cómo respira el juego. Eso es. El objetivo de este análisis, para quien nos escucha, es súper claro. Vamos a extraer exactamente cómo un juego que va sobre una mensajera mongola de hace 8 siglos está desafiando punto por punto las convenciones modernas de los mundos abiertos. Sí, o sea, rompiendo moldes. Y exploraremos por qué la comunidad lo está comparando con gigantes absolutos de la industria y qué nos enseña sobre este modelo de desarrollo colaborativo, que los creadores resumen con un lema muy audaz, que es calidad sobre velocidad. Pues es un privilegio estar aquí para analizar este caso, la verdad, porque lo que tenemos delante no es simplemente un nuevo lanzamiento comercial más. ¿No? Es un caso de estudio verdaderamente revelador sobre cómo están evolucionando las expectativas del público. No estamos ante el típico juego de, ya sabes, acción frenética o gratificación instantánea. Para nada. Este es un título que exige paciencia, observación meticulosa y desarrollar una conexión casi emocional con unas mecánicas que en principio podrían parecer súper lentas. Lentas, claro. Analizar la página de Steam de The Legend of Kew Mori implica asomarse a una declaración de intenciones muy firme por parte del equipo. Han decidido ignorar las tendencias mayoritarias para apostar por un nicho muy específico. Y sorprendentemente leal. Pero para comprender de verdad esa profundidad de la que hablamos, creo que debemos situar a quien nos escucha en el escenario. Fundamental. Las fuentes nos trasladan a la Mongolia indómita del siglo XIII. Quien toma los mandos encarna a una valerosa mensajera de la red YAM. La red YAM, sí. Que para dar un poco de contexto histórico basado en los documentos, la red YAM era el vasto e intrincado sistema de correo, abastecimiento y relevos del Imperio Mongol. Una red vital. Vital para la época. El juego promete, y aquí cito textualmente, paisajes asombrosos, vastas estepas, cimas nevadas y desiertos abrasadores. Suena espectacular. Y el objetivo principal parece simple sobre el papel, que es planear rutas de entrega superando todas las adversidades que el clima y el terreno puedan presentar, pero según las notas de desarrollo, o sea, esto no es solo un decorado exótico, hay un esfuerzo monumental por la representación cultural. Y ese esfuerzo es uno de los aspectos técnicos más impresionantes de todo el proyecto, fíjate. Las notas de desarrollo lo subrayan reiteradamente y con razón. El nivel de detalle y el respeto reverencial por el material de origen es rarísimo de ver. Ya te digo. Hay un dato específico en la página de Steam que lo ilustra a la perfección. El juego ofrece soporte para 33 idiomas. 33. Madre mía. Sí, pero lo verdaderamente excepcional es que incluye textos y actuaciones de voz íntegramente en mongol. Claro, eso es lo fuerte. Inmenso. Refleja un compromiso genuino. No se trata de usar la estética de Mongolia como un telón de fondo exótico o un parque de atracciones. Sí, un decorado vacío. Exacto. Se trata de sumergir a quien juega en esa cultura de una manera lingüística y visualmente coherente. Pues me llamó mucho la atención al revisar las fuentes cómo esa inmersión cultural no se queda solo en el idioma, sino que afecta directamente a las mecánicas. Y aquí quiero detenerme en la reinvención del uso del arco. Ah, sí, el arco. Porque, a ver, en el 99% de los videojuegos actuales, si te dan un arco y unas flechas, el objetivo es evidente. Liarse a tiros. Claro, iniciar un combate, convertirse en un francotirador medieval y limpiar campamentos enteros.
es un arma de ataque. Pero en The Legend of Kimori parece que le han dado la vuelta por completo a este concepto. ¿Qué han hecho exactamente? Pues han transformado un arma tradicional en una herramienta integral para la supervivencia. Lo han alineado completamente con la filosofía nómada. Ajá, Según las especificaciones, la arquería aquí no fomenta la destrucción masiva. De hecho, detalla que hay que invertir tiempo en fabricar sacos de polvos específicos y flechas con diferentes propiedades. no es solo disparar y ya. Para nada. El propósito de este arsenal no es la guerra, es cazar de forma responsable y sostenible, obtener recursos de la fauna local sin dañar las pieles o la carne. Claro. Y solo en el peor de los escenarios posibles, utilizarlo como defensa ante depredadores. Es un enfoque de preservación, no de combate. Esa idea de preservación cambia por completo la forma de interactuar con el entorno virtual. O sea, es otra mentalidad. Efectivamente, el diseño refuerza el tema central. El mensaje subyacente que extraemos es muy claro. No se trata de dominar la naturaleza o extraer sus recursos hasta el agotamiento. Sí, de arrasar con todo. Eso es. Se trata de aprender a sobrevivir en ella con respeto. La caza responsable requiere comprender el ecosistema. Si alguien intentara usar el arco como si fuera una ametralladora, el resultado sería catastrófico para su partida. Se quedarían sin nada en 5 minutos. Exactamente. Agotarían los recursos, arruinarían materiales vitales y alertarían a peligros mayores. El juego te fuerza a adoptar la mentalidad de una mensajera YAM de verdad, alguien que está de paso y que necesite integrarse en esa cultura de supervivencia nómada. Y hablando de los pilares de esta supervivencia nómada, creo que es el momento de abordar el núcleo absoluto de esta experiencia. El gran tema. Si revisamos la pila de fuentes, hay un elemento que monopoliza tanto las explicaciones de los creadores como los debates en la comunidad. El caballo. El protagonista en la sombra. Totalmente. Y hay que dejar claro que no estamos hablando del típico vehículo de 4 patas de otros juegos, ¿eh? Ese al que silbas y aparece mágicamente detrás de un árbol. Sí, teletransportado. Exacto. El sistema que han diseñado suena increíblemente ambicioso. Se menciona la necesidad de criar a los caballos, entrenarlos metódicamente y establecer vínculos a largo plazo. Incluso hay un sistema de genética. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Pues el sistema equino es el pilar sobre el que se sostiene todo. Las fuentes describen un proceso de cría selectiva muy minucioso. Quien juega debe tomar decisiones sobre qué rasgos genéticos desea priorizar. O sea, planificar a futuro. Claro, pasar de generación en generación para lograr monturas más resistentes, más rápidas o que aguanten más peso. ¡Qué locura! Esto significa que el corcel que utilizas hoy para atravesar una montaña nevada es el resultado de decisiones de cría que tomaste hace muchas horas o incluso días. Claro, un trabajo de fondo. Las reseñas de los usuarios profundizan muchísimo en este realismo extremo. Usuarios como Bon o Rosae lo detallan con asombro. Rosae menciona específicamente que la supervivencia entera recae sobre los lomos de ese caballo. Todo el peso de la partina. Destaca lo crucial que resulta vigilar la gestión del equilibrio del peso en las alforjas, fíjate, para no perjudicar la postura o el cansancio del animal. Y luego están los peligros del terreno. Que no son pocos. Habla de evitar a toda costa que el caballo se dañe las patas en zonas de piedras y del terror constante a los ataques de carnívoros nocturnos o incluso envenenamientos por plantas tóxicas. Y ese terror está plenamente justificado por el diseño. Las animaciones y el comportamiento de los animales han sido aprobados por expertos en comportamiento equino. No es solo que se vea bonito. Que va mucho más allá de la fidelidad gráfica. Es una capa de logística extremadamente severa. Si a la montura le ocurre una desgracia en mitad de la estepa, las consecuencias son devastadoras para el progreso. Sobre esas consecuencias hay un detalle en la reseña del usuario, señora Chico, que me pareció fascinante. Una mezcla de humor y de pura frustración. Sí, me acuerdo de esa reseña. Comenta que la obligación de cuidar del caballo a toda costa se debe a que, si el animal queda incapacitado, el personaje humano ni siquiera tiene un botón para correr. Eso es tremendo. Quien juega se queda literalmente abandonado en la inmensidad de Mongolia, obligado a caminar a un ritmo desesperantemente lento, cargando con lo que pueda. Pero a ver, al leer esto surge una duda. ¿No resulta esto increíblemente frustrante a nivel de diseño? Quedarse tirado caminando a paso de tortuga suena a castigo para que la gente pida un reembolsa. Es muy lógico pensar eso, pero la respuesta de la comunidad demuestra lo contrario, y ahí reside la genialidad. Esta extrema fragilidad invierte por completo el tropo moderno del mundo abierto. Ajá. Pensemos en el diseño convencional de la última década.
Un mapa enorme, lleno de iconos brillantes, viajes rápidos que trivializan las distancias. Sí, que saltas de un lado a otro y ya. Exacto. En esos juegos el espacio entre un punto y otro es un trámite aburrido. En The Legend of Himori, el viaje es el juego en sí mismo. El viaje es el juego. Al hacer que la montura sea tan vulnerable, el diseño te obliga a planificar meticulosamente cada ruta. Tienes que leer la topografía, prever el clima, calcular raciones, anticipar recursos para hacer tónicos medicinales. Vamos, que no puedes ir a lo loco. Para nada. La tensión dramática no viene de un combate contra un jefe final, sino de la agobiante posibilidad de que el caballo se tuerza una pata a 20 kilómetros del asentamiento más cercano, en medio de una tormenta. La vulnerabilidad genera apego, y el apego genera inmersión. Y esa tensión en el simple acto de viajar nos lleva directamente a una de las comparaciones más repetidas en las reseñas. Hablemos de lo que la propia comunidad ha bautizado como el efecto Death Stranding. Una comparación muy interesante. Pero antes de entrar en los paralelismos, es importante dar contexto del estado del proyecto. Como dijimos, salió el 3 de marzo de 2026 bajo la etiqueta de acceso anticipado en Steam, con un precio de $29,99. Un precio de entrada muy razonable. Sí, y a nivel técnico sabemos que funciona con Unreal Engine. Un dato muy curioso de las fuentes es que cuenta con apoyo gubernamental directo de Alemania. Recibe fondos del FFC Bayer y del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática. Eso le da una estabilidad importante. Y los desarrolladores son muy vocales con su hoja de ruta. Planean mantener el juego en desarrollo activo unos 12 meses más y advierten que el precio subirá de cara al lanzamiento de la versión 1.0. El detalle de la financiación alemana que mencionas es muy significativo. Que instituciones económicas respalden un simulador de mensajería mongola del siglo XIII habla del nivel de ambición técnica y educativa de la obra. Desde luego. Al tener esa solidez financiera, los estudios pueden permitirse la filosofía de calidad sobre velocidad sin sucumbir a las presiones del mercado masivo. Además, ser transparentes con el tiempo de acceso anticipado y el precio genera confianza. Claro, porque comprar un juego inacabado es un riesgo. Siempre lo es. Pero ellos justifican esta fase diciendo que crear un mundo tan complejo basado en sistemas interconectados necesita obligatoriamente pruebas a gran escala que un estudio pequeño no puede hacer en privado. Y esa búsqueda de calidad está generando un debate apasionante. Las estadísticas muestran que el 80% de las más de 650 reseñas son muy positivas. Que no está nada mal para empezar. No, no está nada mal. Pero al analizar el texto, descubres opiniones súper polarizadas respecto a las sensaciones al mando. Aquí entra la comparación que decíamos. Usuarios como Ubama A8 y el señor Hachiko lo han etiquetado sin tabujos como Death Stranding Mongolia Edition. Sí. Y añaden la coletilla cómica de que es un juego que no es de Hideo Kojima. Señalan que el núcleo de la experiencia es, literal y exclusivamente, gestionar el esfuerzo de ir del punto A al punto B. Y la comparación es acertadísima. Lejos de ser una crítica destructiva, funciona como una categorización de un nuevo subgénero. Estamos viendo la consolidación de los juegos de logística extrema y transporte en entornos hostiles. Logística extrema, me gusta el término. Sí, pero es imperativo recordar que el estado de acceso anticipado también proyecta sombras, y la comunidad no tiene reparos en señalar las carencias. Al ver las fuentes, vemos qué falta o qué no funciona bien aún. Los famosos bugs. Claro, fallos técnicos endémicos de estas fases. El usuario señor Hachiko documenta bastantes errores, destacando que los personajes no jugables, o sea, los habitantes del mundo, se quedan atascados en la infame T-Pose con demasiada frecuencia. Vale, para quien no esté familiarizado con el argot del desarrollo técnico, ¿qué es exactamente esa T-Pose de la que tanto se quejan? ¿Y por qué rompe tanto la inmersión? Es un término muy gráfico. La T-Pose, o postura en T, es la posición neutral por defecto en la que se modelan los personajes en 3 dimensiones. De pie, rectos, con los brazos extendidos horizontalmente formando una T. Ah, claro, como un maniquí. Exactamente. Cuando el motor sufre un error y no logra cargar la animación de caminar o hablar, el modelo revierte al instante a esa postura rígida. Encontrarte a los nómadas de las estepas flotando en forma de cruz de madera arruina por completo la ilusión de estar en un mundo vivo. Ya ves, te saca por completo de la fantasía. Y siguiendo con las críticas, el tema de la densidad del entorno es otra constante. Aunque alaban la inmensidad, hay un sector que describe el mundo como tremendamente vacío. El eterno debate de los mundos abiertos.
El usuario Dark Ocelot, por ejemplo, argumenta que el concepto visual es sobrecogedor, pero hace un apunte sobre la dirección de arte. Menciona el sistema de viento dinámico que le evoca a Ghost of Tsushima, pero desearía que estuviera acompañado de elementos palpables. Como hojas volando. Exacto, hojas o partículas que interactúen con el aire, sintiendo que ahora mismo se queda algo plano. Son debates muy minuciosos. Sin embargo, en el extremo opuesto, contrastando con la falta de acción, encontramos la principal virtud que tiene enamorada a la mayoría, la paz. La paz, sí. Al analizar el perfil del público que le otorga valoraciones positivas, todo encaja. Jugadores como Cali o Julia plasman un profundo agradecimiento por la tranquilidad de la experiencia. Qué curioso. Cali relata que es una obra diseñada para tomarse con calma, saboreando el trayecto sin prisas. Aplaude el realismo ambiental, pese a que el bucle jugable sea solo cabalgar. Y Julia también. Sí, Julia, con decenas de horas jugadas en apenas unos días, lo define como adictivo y fantástico. Hay un segmento demográfico enorme que halla un valor terapéutico en la repetición metódica, en los horizontes despejados y en el ritmo deliberadamente pausado. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de desarrollo? Pues que estamos presenciando un ejercicio de creación colaborativa en directo. Los responsables no han publicado el juego para luego desentenderse. No, están muy encima. El rastro documenta una cadencia de actualizaciones frenética. Tenemos las notas del parche 0.5.3, implementado el 6 de marzo, 3 días después del estreno. Rapidísimos. Solventó rápidamente problemas críticos con las mecánicas del mercader de caballos y los proyectos de puentes. Están canalizando la comunicación en Discord y organizando el trabajo en tableros públicos de Trello. Esa es la materialización de la promesa de un acceso anticipado bien gestionado. No debe usarse solo como financiación anticipada, sino como una oportunidad para integrar a la comunidad como un equipo externo de diseño. ¡Y vaya equipo! Lo verdaderamente destacable de The Legend of Kemory es la calidad de las aportaciones. La gente no solo reporta que una textura falla, están redactando propuestas de diseño complejas que moldean el futuro de la obra. Sí, las ideas que nacen de esa comunidad son brillantes. Retomando la reseña de Cali, elabora propuestas súper concretas para la economía del juego. Sugiere poder desmontar el equipo del caballo para montar a pelo, aceptando el castigo de no llevar carga. ¡Qué buena idea! Y propone programar rutinas de comportamiento únicas en los caballos basadas en personalidades individuales, para que no reaccionen igual ante un lobo. Incluso solicita zonas de pasto o establos interactivos para reunir a todos los animales criados. Eso transformaría el juego en un gestor de supervivencia ganadera. Totalmente. Y frente a las críticas de falta de contenido, el usuario Fon recuerda que la versión definitiva superará los 60 GB e incorporará un modo historia estructurado en actos, mucho más allá del bucle actual. Esto plantea una cuestión importante en el contexto de la industria. El juego está ejerciendo como un experimento sociológico y de diseño muy exitoso. Evidencia que existe un público masivo que anhela experimentar juegos lentos. Sí, que no todo tiene que ser correr. Valoran la densidad de mecánicas punitivas, disfrutan de la planificación y buscan forjar una conexión significativa con criaturas digitales. Y el dato clave, están dispuestos a desembolsar dinero y tolerar asperezas. Los maniquíes en forma de cruz y el mundo vacío, todo por el privilegio de sentarse en la mesa de diseño. Llegados al final de nuestra exploración, corresponde preguntarse por qué toda esta disección resulta valiosa para quien nos acompaña. La utilidad de esta información trasciende el hecho de averiguar si este lanzamiento merece los $30. Desde luego. Lo que hemos analizado es una ventana crucial para comprender hacia dónde pivotan las futuras tendencias. Queda patente que apostar por el realismo inclemente y la lentitud metódica tiene el potencial de forjar un impacto emocional mucho más profundo y una lealtad más férrea que la acción incesante a la que nos ha condicionado la industria. La reflexión sobre nuestros hábitos de consumo es inevitable, al presenciar cómo se congrega una comunidad tan dedicada en torno a conceptos como ajustar el peso en unas alforjas o vigilar la temperatura de un caballo virtual, nos vemos obligados a cuestionar qué propicia la satisfacción duradera. Claro. Se hace evidente que el motor del enganche no siempre es el bombardeo visual ininterrumpido. A menudo reside en otorgar a la persona un sentido tangible de responsabilidad y la oportunidad de sumergirse en tareas que exigen concentración a su propio ritmo.
Y antes de concluir definitivamente, me gustaría lanzar una última idea provocadora que ha surgido al conectar estas fuentes y que creo que merece ser explorada por cuenta propia por la audiencia. Si un modelo de hiperfragilidad digital como este logra tal nivel de inmersión y devoción, ¿podría ser este tipo de diseño el futuro de la educación interactiva? Es una gran pregunta. Imaginemos simuladores estructurados de forma similar que no busquen entretener, sino enseñar empatía real y responsabilidad mediante el peso de las consecuencias a largo plazo. O yendo un paso más allá en nuestra sociedad hiperconectada y llena de notificaciones, ¿no estaremos ante los cimientos de lo que podría prescribirse como terapia activa contra la ansiedad? Sería interesantísimo. Quizás la medicina del futuro para una mente saturada no sea apagar las pantallas, sino encender aquellas que nos obliguen a ir despacio, a cuidar de lo frágil y a redescubrir el valor del silencio en medio de la estepa. Es una reflexión preciosa para cerrar. Ahí queda eso flotando. Ha sido verdaderamente un placer desgranar esta documentación y descubrir las maravillas de la Mongolia del siglo XIII. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta travesía analítica. Nos encontramos muy pronto en la próxima inmersión en las fuentes. ¡Hasta la próxima! Hasta luego.